Muy buenas traders, ¿qué tal? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el oro en este martes que ya empezamos con las primeras noticias fundamentales de esta semana. Y dicho y hecho, ya ayer lo comentábamos en el vídeo del euro dólar, que esta semana íbamos a tener una recuperación importante del oro y bueno, en general de lo que viene siendo el dólar. Así que hoy, pues aquellos que visteis el vídeo del euro dólar que os dejé ayer subido, estaréis ya empezando a tener muy buenos beneficios. Pero todavía queda gran parte de la sesión, todavía quedan noticias muy importantes este jueves y vamos a analizar cómo se va a comportar el dólar, en este caso, cómo se va a comportar el oro en lo que queda de semana. Ya sabéis que para más vídeos como este podéis suscribiros a mi canal de YouTube, lo tenéis en la descripción del vídeo, a mi canal de Telegram, que también lo tenéis, donde utilizo y subo los últimos análisis, así que no dudéis en pasaros por ahí. Bueno, bien, empezando con el apartado fundamental. ¿Qué es lo que teníamos hoy? Haciendo recapitulación, pues bueno, esta mañana teníamos datos de inflación y por una vez, los datos han salido conforme a las expectativas. Llevamos muchísimas semanas con unos datos bastante malos de previsiones macroeconómicas, donde pues lo que teníamos principalmente eran unos datos pues que o salían muy por encima o salían muy por debajo, difícilmente cerca de las estimaciones. ¿Y qué es lo que hemos tenido hoy? Pues bueno, pues lo que hemos tenido hoy es inflación de Alemania, inflación mes contra mes, y pues que hemos tenido la previsión. Hemos pasado de un 0,2 a un 0,4, la previsión era 0,4, por lo tanto, el euro pues se iba a fortalecer ligeramente, pero lo importante venía por parte del dólar. ¿Y qué era lo que ocurría con el dólar? Pues que teníamos una inflación, en este caso teníamos la previsión de inflación subyacente, es decir, la inflación, ya sabéis, la importante, la que está luchando contra ella la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la previsión era 0,3 y ha salido 0,4 y la previsión era que bajara y en este caso ha subido en el mes contra mes. Eso mismo hemos visto en la inflación general, que ha subido una décima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es algo muy sencillo y sobre todo lo vemos en el término anual, que la previsión era de mantenerse estable en 3,1 y ha subido a 3,2. ¿Cómo traducimos todo esto? Traducimos de la manera más inequívoca posible lo que ya os comentaba que iba a ocurrir. La inflación no ha cedido, la inflación no ha desaparecido y la inflación sigue aumentando mes a mes. Por lo tanto, pensar en el mes de junio, como ya hay muchos analistas que dicen, y sé que lo digo en todos los vídeos, es adelantarse a un posible cambio de opinión o a un posible error. Estamos en marzo, si va a haber bajado la semana pasada los tipos de interés. No ha ocurrido, no es casualidad, estas cosas pasan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy? Pues hoy lo que tenemos es una corrección de todas esas estimaciones. Hoy asistimos a lo que tenía que haber ocurrido hace unas semanas y que la gente pues no ha parado de hinchar semana tras semana. Es decir, que el oro debería de bajar porque el dólar iba a mantenerse fuerte debido a que los tipos de interés no iban a bajar tan rápido como esperamos. Hoy hemos bajado, es cierto que tenemos una corriente alcista desde los 2040, que venimos viendo cómo ha llegado incluso hasta los 2200 prácticamente, y hoy estamos viendo parte de esa corrección. ¿Qué es lo que ocurre mañana miércoles? ¿Qué es lo que ocurre el próximo jueves? Pues bueno, pues es lo que os voy a comentar a continuación. El miércoles no hay noticias, por lo tanto, la inercia que cogemos hoy es muy probable que sea la misma inercia que tengamos mañana. Hoy termine de consolidar la vela, muy probablemente entre los 2055, 2064. No creo que llegue a moverse más dentro de ese rango en el día de hoy. Y luego, pues el día de mañana, pues yo creo que seguiremos, al menos en el ámbito fundamental, con la misma tendencia bajista, es decir, que muy probablemente incluso volvamos a retestear los 2050, 2040 y muchos. Eso nos situaría, pues, de una manera, vamos, prácticamente en la banda o en la zona inferior de las velas que hemos tenido la última semana. También se junta otro elemento adicional. Al final, estas compras es una cantidad de liquidez que le ha entrado al oro brutal. En algún momento hay gente que va recogiendo posiciones, hay gente que se va dando cuenta que esto está en máximos históricos el oro y por lo tanto prefiere retirar parte de sus beneficios a ver cómo se comporta esto. Por supuesto, con los datos que tenemos hoy encima de la mesa, pues más de uno decide cerrar sus posiciones, esperar a que esto pueda corregir, a que esto pueda caer, a que el oro pueda caer, a que el dólar recupere las posiciones que hemos tenido en las semanas anteriores y por lo tanto podamos tener un beneficio. ¿Qué es lo que podemos tener el jueves? El jueves tenemos
dos noticias fundamentales que son las que nos pueden cambiar la dirección. Os diría una tercera, pero la tercera os la pongo con una interrogación. La importante, peticiones iniciales de desempleo. Si sigue en la misma tendencia, 218.000, pues salir 220.000. Mientras esto no supere las 250.000, que ya os digo yo que no va a suceder, incluso puede que sean menores de lo esperado después de que la semana anterior tuviéramos las nóminas no agrícolas tan positivas, lo más probable es que eso sea un dato positivo para el dólar. Por otro lado, ¿qué es lo que también tenemos? Lo que tenemos es el precio de producción en el término intermensual del mes de febrero, ya sabéis, la inflación del productor. Y eso, teniendo en cuenta los datos de hoy, en los cuales estamos viendo cómo la inflación core, es decir, la inflación subyacente, ha aumentado, pues muy probablemente la inflación core que vayamos a tener, es decir, la inflación del PPI, que es la inflación al productor, no sea de 0,3, a lo mejor es de 0,4 o 0,5. Si eso ocurre, escuchadme así, si eso ocurre, veremos durante el jueves una caída importante del oro que incluso nos podría acercar a los 2020, es decir, recuperar el punto inicial de la semana anterior, es decir, todas las expectativas que se habían generado la semana anterior de que la inflación ya estaba controlada, pues desaparecen. Y eso se transforma en el precio. Y por último, la interrogación. Las ventas retail pasan de negativo a positivo y eso, al igual que el empleo, pues puede dar cierto juego a que el dólar va bien y por lo tanto, vuelvo al mismo, le acaba quitando presión a la Reserva Federal para bajar los tipos de interés. Si la economía va bien y encima es que estoy viendo cómo aumenta la inflación, pues ¿por qué voy a bajar los tipos de interés? Es que es una pregunta lógica y razonable. Pero si os dais cuenta, ya es que el componente fundamental es poderosísimo en cuanto a las ventas. Pero ¿qué es lo que nos dice el apartado técnico? El apartado técnico no hay ninguna delimitación. Estamos en máximos históricos y hay lo que hay. Pero si nos vamos a los indicadores, prácticamente de todas las semanas, que ya veis que funcionan muy bien. Es cierto que las bandas de Bollinger, os recuerdo, en los periodos alcistas no funciona, o bajistas, cuando hay un inicio de tendencia, no suelen funcionar muy bien. Pero ya os lo comentaba ayer en el eurodólar. En este caso, pues ya teníamos una situación muy importante. Teníamos una situación en la cual ya se había salido de Bollinger en muchas ocasiones, donde ya hemos visto cómo ha tocado un máximo. Estamos empezando a ver cómo esto se despega a la zona superior y, por supuesto, la parte más importante, ya veíamos incluso con esta subida el viernes, incluso con esta subida el lunes, perdón, ya veíamos cómo esto estaba empezando a perder fuerza y es un Mac de libro. Fijaros, un cruce que tenemos aquí, una apertura enorme de la diferencia entre compras y ventas, una subida con mucha fuerza y una caída ordenada. Es que hasta técnicamente es una estructura de libro, es una estructura muy bonita de seguir, es una estructura que cuando se da y funciona muy bien. Tenemos una salida, no un día, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días donde se ha salido de Bollinger y eso al final es una tendencia que acaba por agotarse y por lo tanto yo creo que vamos a tener muchísimo éxito esta semana en tomar posiciones bajistas, por supuesto, afectadas por la volatilidad, es decir, que podéis buscar mejores puntos y algún ligero rebote al alza, pero sin duda alguna, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental, las bajadas están prácticamente aseguradas si se dan los datos que tenemos encima de la mesa. Con esto me despido, espero que os haya gustado el análisis. Para más podéis seguirme en todas mis redes, ya las sabéis, las tenéis en la descripción del vídeo, YouTube y Telegram, y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.